Miembros de la Dirección de Inteligencia del DAS consultaron información sobre el expresidente César Gaviria días antes y horas antes del asesinato de su hermana Liliana. Dora Montero. María Cristina, las consultas a la base secreta de datos del DAS, llamada CIFDAS, coinciden sorprendentemente con sucesos que pusieron en peligro o en entredicho a varios de los seguidos. El 27 de abril de 2006 fueron asesinados en Dos Quebradas Risaralda Liliana, la hermana del expresidente César Gaviria, y un agente de policía que la escoltaba. Ese mismo día, el DAS consultaba información confidencial sobre el expresidente. Días antes del atentado hubo dos consultas más a la base de inteligencia del DAS buscando información sobre el jefe del Partido Liberal, los días 6 y 10 de abril. El expresidente Gaviria, en diálogo telefónico con Noticias 1, indicó que encuentra preocupante esa casualidad y que se pronunciará cuando regrese a Colombia. En el CIFDAS, la base secreta del DAS, también aparecen registradas consultas 2 semanas antes de que el exministro de Defensa, Rafael Pardo, fuera acusado públicamente por Juan Manuel Santos de tener acuerdos secretos con las FARC. Buena parte de esas intercepciones corresponden a la campaña electoral del 2006, que venía desde el 2005 y que tuvo, digamos, picos de intensidad en algunos momentos cuando me acusa el gobierno de hacer una alianza con las FARC. Incluso cuando el gobierno se retractó, apareció una nueva consulta sobre Rafael Pardo. 5 meses después resurgen las consultas, el 17 de junio de 2006, coincidiendo con un atentado fallido al entonces precandidato liberal. En días cercanos, alrededor de que me enviaron un sobre explosivo, que todavía no se sabe quién lo mandó. Para el caso del magistrado de la Corte Suprema, César Julio Valencia, las coincidencias son varias. Su nombre fue consultado en el CIFDAS el 23 de mayo de 2007. Había reiterado unas amenazas serias contra algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de algunos magistrados auxiliares. Las ediciones de los diarios El Tiempo y El País señalan que el entonces presidente de la Corte Suprema denunció en esa fecha seguimientos y llamadas intimidatorias contra los investigadores de la parapolítica. El 7 de noviembre de ese mismo año, el detective Jonathan Villa consultó la información de inteligencia del magistrado. Ese día, Valencia había condenado el asalto guerrillero al Palacio de Justicia y la reacción militar que él considera desmedida. Horas después de la consulta al CIFDAS, la presidencia expidió este comunicado contra Valencia Copete. Luego de mis palabras, el gobierno, el presidente de la República expidió un comunicado al día siguiente donde rechazaba mis palabras porque según ellos, según ese comunicado, eran atentatorias contra la dignidad de la fuerza pública, lo que no es cierto. Las declaraciones del magistrado Valencia a El Espectador sobre la pregunta que el presidente Álvaro Uribe habría hecho acerca de la investigación a su primo Mario Uribe ocasionaron otras indagaciones. Una de ellas en los días en que el presidente denunció al magistrado ante la comisión de acusaciones. Cuando el presidente de la República me denuncia penalmente, según él, por los delitos de calumnia e injuria. El 22 de agosto de 2008, los datos sobre el magistrado son requeridos en 3 ocasiones diferentes, cada una por un funcionario distinto de la Dirección General de Inteligencia. Ese día, Valencia había entregado declaraciones que le molestaron al gobierno. Como presidente de la Corte y vocero de la misma, debía acudir a la Comisión Primera del Senado para exponer un concepto según el cual esta corporación era partidaria de volver a crear el Ministerio de Justicia. El gobierno reaccionó frente a esas declaraciones y lo entendió como un nuevo choque, lo que en realidad no era. Las consultas sobre el senador Gustavo Petro están relacionadas con las investigaciones que realizaba para cumplir con su tarea legislativa. En el caso mío, el DAS empieza a seguirme, interceptarme, básicamente por mis debates sobre el paramilitarismo. Uno de los debates más álgidos fue el del origen del paramilitarismo en Antioquia, realizado el 17 de abril de 2007. Antes de eso, el 13 de abril y después, el 23 y el 27 de abril, el nombre de Petro fue consultado en el CIFDAS. Lo hace cuando el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, que puso muy nervioso al gobierno, a José Obdulio, al presidente, y efectivamente para esa fecha empieza una gran oleada de interceptaciones. Para las víctimas de los seguimientos, las coincidencias son muy graves. Es inteligencia política, es el uso de la inteligencia del Estado con fines políticos. Estos son hechos que me dejan a mí verdaderamente muy preocupado porque implica que ha habido una verdadera cacería contra la Corte Suprema de Justicia y contra quien le habla también una persecución que no tiene antecedente en la historia del país. Los seguimientos a organizaciones no gubernamentales parecen coincidir también con los momentos de mayor tensión con el gobierno nacional.